Rn a un conjunto B de números reales. Y lo denotaremos por F. El conjunto A está incluido en Rn y este tiene una imagen de un conjunto B, pero este conjunto B está en R. Tal que dice para cada vector de A, para cada vector que pertenece a A, existe un solo elemento de f de x, pero en B. Entonces, el valor real de la función f se denota por z igual f de x1, x2 hasta xn, donde dice las variables x1, x2, xn se denominan variables independientes de la función f y z variable dependiente. Entonces tenemos Rn, cuando nosotros cogemos un vector x, él va a tener una imagen donde en un conjunto B, pero ese conjunto B pertenece ¿a dónde? A los reales. El dominio y rango de una función real de variable vectorial. Si nosotros consideramos una función Rn en R, el dominio de existencia es de la función f, ¿no? Denotaremos por d sub f. Y el conjunto definido por el dominio de f es igual x, que es igual al vector x1, x2, xn que pertenece a Rn, tal que dice, existe un z que pertenece a R, y z es la función en x hasta xn, ¿no? Bueno, al rango de la función f se lo denota por R sub f, y es el conjunto definido por ¿quién? Me dice que Rf es igual a z, que pertenece a R, tal que existe un x cuyos elementos son x1 hasta xn, que pertenece a nr, ¿no? Y z es igual a una función en x. También tenemos operaciones con varias funciones. Si nosotros consideramos dos funciones de n variables, fg, Rn en R, con distintos dominios, dominio F y dominio G, respectivamente, entonces definimos las operaciones siguientes. Si nosotros sumamos F más menos G, y esta función está en un vector, es igual a decir el F de X vector más menos el G vector, donde el dominio de la suma o la diferencia de esas funciones es nada menos que la intersección de esos dominios. Yo tengo f que multiplica escalarmente a g, entonces eso es igual a decir el producto escalar de f multiplicado con g del vector. Para todo vector que pertenece al dominio del producto escalar de fg, donde el dominio de f se intersecta con el dominio de g. Ahora, si tenemos un f entre g, ¿de quién? Del vector. Entonces, dividir f del vector entre g del vector, para todo x que pertenece a ese dominio de f en g, entonces, el dominio de f se intersecta con el dominio de g, menos ¿quién? Menos el vector sobre el g vector, que debe ser igual a 0. También tenemos la función compuesta, ¿no? G compuesta de f es igual a g de ¿quién? De f de x, ¿no? Donde se tiene que el dominio de g compuesta con f es igual a x que pertenece al dominio de f, tal que f de x pertenece al rango de f intersectada con el dominio de g. Bien. También en las funciones vectoriales, en las funciones reales de variable vectorial, también tenemos los límites y continuidad de una función real de variable vectorial. Uno de los conceptos, un ratito, me están llamando.
Un ratito, joven, quiero ubicar un teléfono, me están pidiendo urgente de bienestar. ¿Dónde habrá estado este chico? Natal de Sousa. Esperen un ratito, por favor. Ahora ubícalo. Un ratito, ¿eh? ¿Qué deseo sabe la chica? De Sousa Marín, Carol Madrid, ¿no? Ya, chévere, gracias. A ver, ahorita de repente no le tengo, no estoy que le busco en WhatsApp y no lo encuentro. Ya, perfecto, ya pues. Ya, gracias. Ya. Gatitos jóvenes, no desesperen, por favor. Estamos junio, ¿no? El que busca una chica de Sousa, pero en civiles. Aló, ahí, una consulta. Buen día, amigo. De repente tienes el número de celular de la chica de Sousa Marín Carla Madeleine. Por favor, dile que me timbre urgente, por favor.
Ya, gente le dice, ya, gracias, Pepe. Bien. Ya, jóvenes, continuamos. Entonces, miren, los límites sin continuidad de una función real de variable vectorial nos dice, uno de los conceptos que podemos iniciar es la definición de bola abierta, dice. Concretamente tenemos, ¿qué es una bola abierta? ¿No? Vamos a ver. Una bola abierta nos dice, sea Q igual a 1, a 2, así sucesivamente, que pertenece a Rn. Y sea R dice un número real positivo. La bola abierta o disco abierto con centro Q y de radio R se define como ¿qué? Como B de Q, R, que es igual a P igual a X1 hasta XN, que pertenece a Rn, tal que P menos Q, la norma de P menos Q tiene que ser menor que R. Entonces, si nosotros sacamos la raíz cuadrada, ¿no?, al punto P menos el centro, entonces si le elevamos al cuadrado, y así hacemos para cada componente, esa raíz dice tiene que ser menor que R, para que sea considerada una bola abierta. Entonces, en el caso particular, una bola abierta se representa por abierto en A menos R, A más R, también abierta. Y se define de esta manera, mire. Por ejemplo, en el plano tenemos una circunferencia cuyo centro no es el origen. Entonces, para cada valor de x menos x sub 0 elevado al cuadrado, más un y menos un y sub 0, que es el centro, elevado al cuadrado, vamos a tener que eso no va a tocar, ¿qué cosa? El límite del radio. O sea, el radio inicia en 0, pero no va a llegar a su máxima expresión. Entonces, eso vendría a ser una bola abierta. Ahora, con lo que respecta en el espacio, esto vendría a ser ya una esfera, donde tenemos las tres componentes, que se está restando el centro, y todo ello se eleva al cuadrado. E menor dice a R al cuadrado, o sea, que aquí tampoco va a tomar el contorno de la esfera. Eso es el concepto de bola abierta. Ahora, ¿qué viene a ser el límite de una función vectorial, de una función real de variable vectorial? ¿Qué me dice el límite? Ese límite me dice que, por lo general, si nosotros tenemos un punto P que pertenece al dominio de F, dice, a ver, vamos, sea F, dice, el dominio de la función que pertenece a Rn, y esto está en R, un número real R, L. Se define que el límite de F en P sub 0 que pertenece al dominio de F, si dado cierto, dice epsilon mayor que 0, que se considere un delta mayor que 0, por lo general delta depende de epsilon y de P sub 0, tal que dice, si P pertenece al dominio de F, la norma de P menos P sub 0 debe ser mayor que 0, pero menor que el delta. Entonces, F de P menos L debe ser menor que eso. Entonces, ¿eso qué viene a ser? Viene a ser el límite de la función de P cuando P tiende a T sub 0 y esto es igual a L. Si ustedes observan, es la misma definición de límites. Cuando desarrollamos ejercicio, ahí lo vamos a ver. Bueno, tenemos los límites, que en este caso difiere en lo mínimo, y tenemos un teorema acá que nos dice que si nosotros tenemos una función f, cuyo conjunto D está incluido en R2 y está en R, está definido en todos los puntos de una bola abierta de centro A, B, excepto posiblemente en A, B. Entonces dice, el límite de X, Y, cuando tiende a A, B, de la función f de X, Y es igual a R, para toda curva, dice, parametrizada en T, cuyos componentes son xt y et, que pasa por el punto AB, es decir,
¿no? Es decir, que la curva de la evaluada en t sub 0 va a ser igual a un x de t sub 0, a un y de t sub 0, y esto es igual a b. Se tiene que el límite de f de x, y, cuando x, y tiende a b, es igual al límite de la función parametrizada en t, cuando t tiende a t sub 0, y esto es igual a l. Ahora, ¿qué nos dice una nota? Este teorema dice, es muy útil en el sentido, si encontramos dos curvas parametrizadas en t, en este caso alfa y beta, que pasan por ese punto a, b, ¿no? Es decir, alfa evaluada en t sub 0, al ser evaluada es igual a, b, y beta evaluada en t1, ¿no? Es igual también a ¿aló? ¿Aló? Sí, Carito, mira, pues, ve urgente a bienestar de la universidad, no de la facultad, sino de la universidad, ¿ya? Ve para que firmes ahí una ficha, están llamando urgente, por favor. Ya, tiene que ser hoy día. Ya, perfecto, este es tu número, ¿no? Ya, para tenerte registrada, para que cuando ya nos comuniquen algo, se esté comunicando. Ya, Carito, ya, te veo, chao, chao. Un ratito, jóvenes, quiero agregar a la señorita. Carol Rivadeneira, civil, bolsa. Bien, estoy regalando gatitos, no sé quién quiere gatitos, estoy regalando. Bien, entonces, ¿qué nos dice, no? Que si nosotros hallamos el límite, ¿no? De esa función, evaluado cuando t tiende a t sub 0, o sea, de alfa, es igual a L1, y en beta es igual a L2. Si estos dos son iguales, entonces quiere decir que el límite existe. Pero si los L1 y L2 salen diferentes, entonces el límite de esta función de x, y cuando tiende a, b, simplemente no va a existir, ¿ya? Teorema dice, si la función f de R2 en R tiene límites diferentes cuando x, y se aproximan a x0 y e0, a través de dos conjuntos diferentes que tienen a x sub 0, y sub 0 como punto de acumulación, entonces ese límite no existe. Bueno, tenemos las propiedades de los límites, que son todo parecido, solamente la única diferencia es que cuando tenemos el límite, cuando ese vector tiende a de un cociente, es el límite de ambos, pero el límite del denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver ejercicio de esta parte. Miren, acá me dicen hallar el dominio y el rango de la función. Ojo que en estas funciones reales de variable vectorial, no todo el tiempo, jóvenes, se puede calcular su rango. A veces hay funciones que verdaderamente se complican bien feos. Y por lo general se pide dominio. Pues no, en este caso vamos a poner un ejercicio de cómo nosotros hallamos el dominio y el rango. Me dan f de x, y, que es la raíz de z menos x sub 0 menos y sub 0. Entonces, ¿cómo se debe expresar? Nosotros sabemos que z es igual al f de x, y, ¿sí o no?
Entonces, ¿qué vamos a decir? Que z es igual a la raíz de 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Dime, Hugo. Y ahí. No, no, no podemos. Dile que no podemos. Ciérrate. No, no, no podemos, dile. Que les apoyen otros, pues todo el tiempo nosotros no les vamos a estar apoyando, Hugo. Nos están acostumbrando. Que contraten un personal. Dile simplemente no, no podemos, porque acá necesitamos en nuestra escuela. Dile. Ya se les ha apoyado, ya. Yo particularmente, ciérrate en eso. Ciérrate en eso. Ajá. No, solamente uno de sistemas y uno de civil nomás. Ajá. No, no, no. No, dile. No, no podemos correr ese riesgo porque solamente mandan para... Hay solamente 17 bolsistas. No, 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 no. Dile que no, no, no. A mí que ni me llame porque yo le voy a decir que yo le he apoyado ya, y no lo voy a vivir apoyando, pues. El sistema no puede vivir apoyándole. Que solicite a a otra facultad que le apoye. Así dile. Ajá. Así dile. Ya pues. Ya, che. Ya, disculpe, jóvenes. Todo el tiempo no se va a vivir apoyando, pues. Entonces tenemos acá lo siguiente. Z debe pertenecer a los reales. Para que él pertenezca a los reales, este 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí o no? Entonces, menos x al cuadrado menos y al cuadrado va a ser mayor o igual que menos 36. X al cuadrado más y al cuadrado va a ser menor o igual que 36. Entonces, si nosotros observamos, esto viene a ser una circunferencia, ¿sí o no? Y esta es una circunferencia de radio 6, con radio 6. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que el dominio de F es igual a X, Y, que pertenece a R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado será menor o igual que 36. ¿Cómo sería esto? Nuestra gráfica, ¿no? Nuestra gráfica sería así. Una circunferencia cuyo radio es 6, acá será menos 6, acá será 6 y acá será menos 6. Entonces, todo esto va a ser. Lógicamente que todo está dentro. ¿Por qué? Porque nos dice que es menor, ¿no? Menor o igual. Y lógicamente cuando nosotros sacamos de este punto, de esto, un vector, a través de esta función, ¿dónde se va a reflejar? Se va a reflejar en un punto en el campo real. Un ratito, jóvenes. Ige, buenos días. Aló, Giero. Aló. Aló, buenos días. Sí, señora, le escucho, licenciada, discúlpeme, le escucho. ¿Ya?
¿Ya? Bueno, es que nos dice solamente que hay un solo bolsista en lo que respecta a sistemas y a civil. Ajá, así es, así es. Ya, bueno, eso corre su responsabilidad de cada facultad, ¿no? Que está haciendo eso. Ujú. ¿Ya? Ya, señora, disculpa, pero eso ¿qué tiene que ver con nosotros, con nuestra facultad? Pero no solamente nosotros podemos apoyarle, señora, nosotros también necesitamos, nosotros ese es el asunto. Claro. Ya. Perfecto, licenciado. Gracias. Sí, pero de igual manera, vamos a... ya, gracias. Ya, gracias. Hasta luego. Y tal raza, todo el tiempo nosotros debemos estar apoyando. Ja. Pues ya me están invadiendo esos gatos, ya. Estoy regalando gatos, muchachos. ¿Eh? Aló, ingeniero. Me ha timbrado. Yo estoy en clase, ingeniero. Ajá, yo tengo clase de lunes a viernes y como hemos perdido una semana de por... Ya, ingeniero, una consulta. ¿Y yo voy a recibir canasta? Ya, jóvenes. Disculpen, pero hay una cosa pues, que decimos nosotros, ¿no? Ya se acostumbran a que nosotros estemos, dice, dando bolsistas. ¿Por qué pues nosotros te vamos a dar bolsistas? Una vez se puede haber apoyado. Qué malo que soy. Bien, entonces vamos a ver. Nosotros sabemos, jóvenes, para calcular el rango, sabemos que z es igual a la raíz de 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sabemos que z va a ser, tiene que ser mayor o igual que cero. Si ese z es mayor o igual que cero, entonces nosotros podemos elevar al cuadrado, miembro a miembro. Y al elevar al cuadrado vamos a tener z al cuadrado es igual a 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. De tal manera entonces que vamos a decir así, que x al cuadrado más y al cuadrado será igual a 36 menos z al cuadrado. Pero estamos viendo que esto tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor o igual que 0 para todo x, y, que debe pertenecer a dónde? A R2. Entonces, ese 36 menos z al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0, donde z al cuadrado va a ser menor o igual que 36. Entonces z va a ser mayor o igual que un menos 6, mayor o igual que un menos 6 y menor o igual que 6. Pero nuestro z estamos diciendo que es mayor o igual que 0. Entonces nuestro rango de esa función, nuestro z pertenece a los reales, tal que z debe ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 6, ¿no? Z debe ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 6. Ahora, ¿cómo dibujamos esto ahora?
Ya sabemos que en X llega a 6, aquí llega a menos 6, aquí llega a 6 y aquí llega a menos 6. En Z llega a 6. Entonces, es más o menos como si fuera una esfera, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, sabemos que esto es nuestro X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 36. Entonces, todo esto, jóvenes, vendría a ser ¿qué cosa? Nuestro dominio abajo y nuestro rango llega en Z hasta 6. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? O ya se han escapado, creo. No, ingeniero, todo claro. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Muy Ingeniero, bien. yo tengo una pregunta. Dime. ¿Podría subir el documento, por favor? Sí, cómo no. ¿Hasta dónde? ¿Hasta arriba? Ahí está. Hasta dónde es el dominio. A ver. Ajá, está ahí. En donde dice dominio de F, X y Y pertenece a los reales, ¿cierto? Claro. Ese X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 36 o mayor o igual que 36. No entendí No, esa ¿por parte. qué? Porque este pasa como negativo. Si tú multiplicas por un Ya. negativo, ¿qué pasa con el signo de la desigualdad? Cambia. Esa parte me había perdido, no me la había visto. Está bien, Muchas gracias. Hay que salirnos de la duda acá y en el examen no hay que equivocarnos. Por eso pregunte, Ya, con toda confianza. No me moleste. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Claro, pues es como si estuviéramos viendo la extensión de la superficie. Ajá, pero solo esa parte, ¿eh? Solo esa parte. O sea, nos remontamos a primer ciclo para hallar el dominio, aplicamos todos los conocimientos ahí. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hallar ahora el dominio, me dicen, de esta función. ¿Cómo nosotros vamos a hallar el dominio de esa función? ¿Ya? Sabemos nosotros que nuestro z es igual a un f de x, y, ¿sí o no? Entonces, z es real. Sí. ¿Cuándo va a ser real z? Cuando, como z es igual a f de x, entonces nuestro z es la raíz de x al cuadrado menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos 25. Entonces tenemos cuando x al cuadrado menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 sea mayor o igual que 0, ¿sí o no? Entonces, este x al cuadrado menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 va a ser mayor o igual que 0 si solo así va a cumplir estas condiciones. Que el x al cuadrado menos y sea mayor o igual que 0 y el x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 sea mayor que 0. Ambos tienen que ser mayor que 0. ¿Cuál es la otra condición? Que el x al cuadrado menos y sea menor o igual que 0 y el x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 también sea, en este caso, él tiene que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque si es menor, menos se va, ¿no? Y queda menos se va y queda positivo en la parte superior. Ahora, entonces, vamos a decir lo siguiente. Si solo si, x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que y x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser mayor que 25. O
X al cuadrado tiene que ser menor o igual que Y, y X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser menor que 25, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros intersectaríamos, cómo nosotros hiciéramos nuestra gráfica? Miren, XY, el X al cuadrado mayor o igual que Y. El X al cuadrado, jóvenes, se abre así. Como es mayor, entonces todo el radio de acción es esta, hacia afuera. Y tenemos una circunferencia que se va a intersectar con él. Que se va a intersectar con él, ¿no? Que también tenemos esto. Ahí está, ¿no? Y en este caso, todo tenemos, también como es mayor que 25, todo está hacia afuera. Ahora acá. Tengo X, tengo Y. Nuevamente mi parábola. Todo esto está hacia adentro. Un ratito. Porquería de una pegada de mi gata aquí, claro. Y tenemos la circunferencia donde todo lo que está dentro, ¿no? O sea, acá se intersecta en esta parte, ¿no? En esta parte. Y acá se va a intersectar afuera. Afuera. ¿Por qué? Porque acá es mayor igual. Mayor, perdón. Entonces, si nosotros unimos estas dos gráficas, si nosotros las unimos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener así. Vamos a tener acá la intersección de esta y de la otra sería así. La intersección estuviera afuera. Eso sería, esto sería nuestro dominio y esto sería nuestra gráfica. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Dónde? Claro, es que mira, ve, analiza así. En tu condición, si tú tienes arriba, para que sea mayor o igual que 0, arriba tiene que ser mayor, puede ser mayor o igual que 0. Ponle 0. Y abajo pues ponle 5. ¿Va a ser mayor o igual que 0? Sí, sí o no. Ahora, arriba si tú le pones 5 y abajo le pones 1, va a ser mayor o igual que 0, sí. Pero abajo nunca puede ser 0. Porque al ser 0, este se vuelve indefinido. Entonces acá yo tengo que este es mayor que 0. El que está abajo, cuando trabajamos con fracciones o con fracciones, el denominador todo el tiempo tiene que ser mayor que 0. Ahora acá, ya esa es una condición, son dos condiciones que tienen que cumplir. La otra condición, de que sea menor o igual que 0, ya ponle menos 3, menos 5. Y abajo tiene que ser menor que 0, ponle menos 1. Si tú divides este 5, ¿va a ser mayor o igual que 0? Claro, todo el tiempo, ¿sí o no? Por eso es que tiene esas dos condiciones.
¿Me dejo entender? Son dos condiciones que tiene que cumplir ahí. ¿Me dejo entender? Muy bien. Vamos a este otro ejercicio. Me dice, hallar f de x, y dice sí, f de x, y, x menos y es igual a un xy más y al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá primero este x más y que tenemos acá, tenemos que cambiarle de variable, le vamos a llamar u. Y a este x menos y le vamos a llamar b. Entonces, si nosotros sumamos estos dos, vamos a tener 2x es igual a u más b. Donde x es igual a un u más b sobre 2. Este me tiene hinchado un lado. Se les dice que no insisten. Ahora, si yo resto, a esto le voy a llamar 1 y a este lo voy a llamar 2. Acá estoy sumando 1 más 2. Y si yo resto 1 menos 2, ¿qué vamos a tener? Miren, vamos a tener x más y será igual a u, menos x más y será igual a menos b. Sumando estos dos voy a tener 2y es igual a 1 menos b. Donde y va a ser igual a 1 menos b sobre 2, ¿no? Entonces ya tengo y, ya tengo x, ya tengo y. Entonces f de u, b va a ser igual. ¿Quién es el x? El x estamos viendo que es un u más b sobre 2. ¿Quién es el y? El u menos b sobre 2. Más un u menos b sobre 2 elevado al cuadrado. Si multiplicamos esto vamos a tener un u al cuadrado menos b al cuadrado sobre 4. Más, desarrollando ese será un u al cuadrado menos 2ub más b al cuadrado sobre 4, ¿sí o no? Entonces el f de u, b va a ser igual a 2u al cuadrado menos 2ub sobre 4, ¿no? En otras palabras, f de x, b, f de u, b va a ser igual a u al cuadrado menos u por b sobre 2. Ahora, si a u le llamamos x y a b le llamamos y, entonces vamos a tener nuestro f de x, y va a ser igual a x al cuadrado menos xy sobre 2. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, ingeniero, sí. Muy bien. Bien. Acá tenemos otra vez. Me dice, sea z igual, dice, a la raíz de y más un f de la raíz de x menos 1. Determinar las funciones de f y z. Si z es igual a x, para un y igual a 1, me dice. A ver. ¿Qué es lo que conocemos ahí? Conocemos que z es igual a x. Me dicen por condición para un y igual a 1. ¿No es así? Entonces, en la función, como z es igual a x, entonces en vez de esa z yo puedo decir que este es igual a x. Y como y es igual a 1, raíz de 1 es 1. Más un f de la raíz de x menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que el f de la raíz de x menos 1 es igual a x menos 1. Cambiamos de variable. Esa raíz de x menos 1 le llamamos un u, donde la raíz de x es igual a un u más 1. ¿No es así? Y donde x será u más 1 al cuadrado. Reemplazamos.
A reemplazar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que nuestro f de u será igual a un u más 1 al cuadrado menos 1. De tal manera que si nosotros desarrollamos esto, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos una suma por diferencia, que podemos hacer un u más 1 más 1 y un u más 1 menos 1. Entonces acá se va este u con este menos 1 y me queda u que multiplica a un u más 2, ¿no? Pero u es x. Le podemos llamar a u, a la nueva función le podemos decir que u es x. Entonces f de x va a ser igual a un x al cuadrado más 2x, ¿no? Entonces z va a ser igual a quién. Entonces nuestro z, ¿no? Va a ser igual, en vez de x, sabemos que es z, ¿no? Y esto va a ser igual a un x menos 1 más la raíz de y. Más la raíz de y. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, lo último. A ver, si nosotros tenemos el f de x, que nos dice que es un x al cuadrado, más un 2, perdón, de este acá. El f de u viene a ser un u que multiplica a un x más 2, por lo que estamos encontrando acá, ¿no? Entonces nuestro f de u viene a ser un u por un u más 2. Como ustedes pueden observar, ya tenemos expresado una función f de u en función a u, lógicamente. Entonces, yo puedo, jóvenes, yo puedo llamar a x, a u le puedo llamar x. Entonces, nuestro f de x va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ya tengo mi función f de y. Y ahora tengo que hallar z. Pero como yo inicialmente, acá, si ustedes observan, acá, dije que x es igual a 1 más el f de x menos 1, ¿sí o no? Entonces, z, aquí está z. Raíz de y, aquí está raíz de y. Pero ¿quién es el f de la raíz de x menos 1? Acá lo he encontrado. ¿Se dan cuenta? ¿Lo están viendo? Entonces esto reemplazo en x menos 1. Y al reemplazar en x menos 1 tengo ya mi función en z para un y igual a 1. ¿Se entendió? ¿Se entiende de dónde sale z? Muy bien, jóvenes. Entonces, el día jueves vamos a hacer límites y continuidad ya de estas funciones. ¿Alguna otra interrogante? ¿Jóvenes? Ningún ingeniero. Muy bien. Ninguna. Quiero descargar la asistencia, por favor. Ya, se descargó. Bien, voy a apagar mi micro y voy a esperar dentro de un rato digitales. Cuídense, jóvenes.